capítulo 19 de la Ley de Dios, párrafo número 3. Nos dice: además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y, en parte, dando diversas instrucciones sobre deberes morales. Leyes ceremoniales todas estas que, al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para ese fin. Oremos, hermanos. Señor, pedimos de tu gracia en esta mañana, Padre, para que nos enseñes cómo esas leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento hablaban de Cristo, apuntaban a Él y a su obra. Te rogamos, Señor, danos entendimiento y permítenos ver las maravillas de tu ley. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para recordar en dónde nos habíamos quedado, ¿verdad? Y cuál es el flujo con el que prosigue la confesión aquí. En el primer párrafo vimos qué había pasado con la ley de Dios antes de la caída. Y vimos ahí que había una división. Había una ley natural y una ley positiva. ¿Cuál es la ley natural? La que Dios escribió en el corazón de Adán. ¿Cuál era la ley positiva? Los mandamientos que Dios agregó. En ese caso, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 y 2, el mandamiento que Dios había agregado era que Adán no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el segundo párrafo vimos qué pasó con la ley después de la caída, específicamente en el monte Sinaí. Y vimos que esa misma ley que estuvo en el corazón de Adán fue dada en los 10 mandamientos. Es la misma ley. Ahora, en el tercer párrafo tenemos las leyes ceremoniales, así las llama la confesión, leyes ceremoniales. Estas también están incluidas en la época de Moisés. Y vamos a ver aquí que esas leyes son identificadas como leyes positivas o leyes agregadas por Dios. Reitero, hermanos, sé que esto es complicado, pero hoy vamos a empezar a ver cómo esas distinciones, cómo esos nombres son tan importantes a la hora en que pensamos qué es lo que pasa, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Qué elementos continúan y qué cosas ya no continúan bajo el Nuevo Testamento. Estas leyes ceremoniales de las que habla el párrafo son las que encontramos, por ejemplo, en el libro de Levítico, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico. Y muchas personas que empiezan la lectura de la Biblia, comienzan en Génesis, ¿verdad? Van bien, van avanzando, dicen qué interesante, llegan a Éxodo, ven cómo Dios saca a Israel de forma poderosa, pero de repente al final del libro de Éxodo hay mucho énfasis en el tabernáculo, las partes del tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, el candelero, y ya como que la gente empieza a decir, como que esto está medio raro, ¿qué tiene que ver conmigo? Luego llegan al libro de Levítico, ¿verdad? Y ahí mucha gente se rinde. ¿Cómo que tanto sacrificio y que los sacerdotes y que la sangre, que pusieran aquí la sangre, que la pusieran allá, un montón de ritos, fiestas, etcétera? Esas, hermanos, son las leyes ceremoniales. Por eso su nombre tiene que ver con ceremonias o con rituales. Ahora, piensen en lo siguiente, para que podamos contextualizar cómo este tema, hermanos, es tan importante. Al día de hoy hay muchos movimientos, incluyendo en nuestro país, movimientos judaizantes. Y ellos dicen, hay que guardar la ley de Moisés tal como está en el antiguo pacto.
Algunos dicen a los hombres que tienen que guardar la circuncisión o las fiestas que encontramos en el Antiguo Testamento, y hay que guardar el Sukkot, y hay que guardar el Pesaj, y empiezan a utilizar todas estas palabras en hebreo, y la gente se confunde, ¿verdad? Pues el párrafo que tenemos aquí nos habla de eso. ¿Cómo debemos pensar en esa cuestión? La confesión nos dice que esas leyes ceremoniales fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo. Ahorita vamos a ver de qué manera. Así, hermanos, el párrafo nos enseña una correcta distinción entre la ley moral y las leyes ceremoniales. ¿Cuál es el propósito principal de esas leyes que estaban en el Antiguo Testamento? Y por último, ¿qué es lo que pasa con ellas bajo el Antiguo Pacto? Veamos por favor ahora la estructura de este párrafo. El título obviamente es Las leyes ceremoniales, y vamos a verlo en 3 partes. La primera parte es la institución de las leyes ceremoniales. En segundo lugar tenemos el carácter simbólico de estas leyes, o lo que la confesión llama que eran ordenanzas típicas. Ahorita vamos a ver por qué dice típicas. Y por último tenemos la abrogación de las leyes ceremoniales por Jesucristo. Entonces, en primer lugar, veamos la institución de las leyes ceremoniales. La confesión comienza de esta manera. Dice, además de esta ley, o sea, la que se había tratado en el párrafo anterior, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales. Y aquí es importante que nos detengamos en los nombres. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, hermanos? Ahorita, a la siguiente. Esa mera. ¿Cuáles son las palabras o los términos que hemos tenido hasta ahorita? Vimos que es la ley natural, ¿verdad? Es la que estaba en el corazón de Adán, es la que después Dios le da a Moisés en los 10 mandamientos, y ahora nos dice este párrafo que esa ley también se llama ley moral. Estamos hablando de lo mismo. Esos mandamientos que estaban en el corazón de Adán, esos mandamientos que fueron publicados en los 10 mandamientos, se llaman también ley moral. Es un sinónimo, ¿verdad? Con un énfasis distinto, pero es un sinónimo. Y por otra parte vimos que había una ley positiva o leyes positivas. ¿Cuáles eran esas? Leyes que Dios había agregado, que no hay otra manera de conocerlas, y que la forma en la que funcionan es por la autoridad de Dios. ¿Cuál es la primera ley positiva que Dios dio? Lo vimos en el párrafo número 1. El precepto, ¿verdad?, particular a Adán de que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues esas leyes positivas, hermanos, en el pacto con Moisés se ven también en las leyes ceremoniales, que es el párrafo que tenemos aquí, y en el párrafo que vamos a ver la próxima vez, las leyes judiciales. ¿Por qué es importante esta distinción y por qué insisto entre la ley natural y la ley positiva? Porque esto nos ayuda mucho a distinguir los aspectos de la ley. Por ejemplo, podemos decir que la ley de Moisés se divide en 3 partes, que es lo que nos está diciendo la confesión. Ley moral, los 10 mandamientos, leyes ceremoniales, el párrafo que tenemos esta vez, y el próximo párrafo que va a ser leyes judiciales. Pregunto, en el Nuevo Testamento, ¿cuáles de esas 3 leyes permanecen? ¿Cuál? La ley moral. Hermanos, con esa respuesta me están diciendo muchísimo. Me están diciendo muchísimo. Las otras leyes no permanecen, ni las ceremoniales ni las judiciales. Pero ¿cómo Dios pudo haberlas cambiado? Porque eran leyes positivas.
Eran leyes agregadas, tenían un propósito específico para ese tiempo, con Israel y con Moisés. A diferencia de la ley moral que permanece para siempre, no cambia, porque es un reflejo de la naturaleza de Dios. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Si queremos contestar a esos movimientos que insisten en que debemos guardar los mandamientos ceremoniales o los mandamientos judiciales, tenemos aquí una manera para responder y decir, no es así, no es así. La única ley que no cambia, ¿verdad?, y no puede ser alterada, es la ley moral de Dios. Los mismos 10 mandamientos en el Antiguo Testamento es la obediencia que encontramos que se espera de los creyentes en el Nuevo Testamento. Lo demás sufre un cambio y ahorita vamos a ver eso. Hemos visto entonces, en primer lugar, la institución de las leyes ceremoniales. Le agradó a Dios, ¿verdad?, dar al pueblo de Israel esas leyes ceremoniales. Pero ¿cómo funcionaban esas leyes? Vamos ahora, en segundo lugar, a observar su carácter simbólico, el carácter simbólico de estas leyes. La confesión continúa diciendo así, cito, que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte dando instrucciones sobre deberes morales. Hay que detenernos entonces en qué es eso de ordenanzas típicas. La idea, hermanos, es simbólicas, mandamientos simbólicos. ¿Qué es lo que pasa con los símbolos? No tienen el propósito, ¿verdad?, de que nos quedemos con ellos. Tienen el propósito de enseñarnos algo más allá. Es lo que pasa con el anillo, ¿no? El anillo es un símbolo, no es la realidad, pero un anillo apunta hacia una realidad. Así eran esos mandamientos, tenían un carácter simbólico, apuntaban a otra realidad. ¿Y cuál era esa realidad? 2 partes nos dice la confesión. Nos hablaban de Cristo y nos hablaban de ciertos deberes morales. Nos hablaban de esas 2 cosas. El propósito entonces de las leyes ceremoniales, hermanos, era hablarnos de eso y hablar específicamente al pueblo de Israel. Veamos entonces la primera parte aquí que la confesión dice que eran de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. Para entender mejor esto, veamos la carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10:1, que nos dice lo siguiente. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta carta, hermanos, nos dice que Cristo es superior a todo. Había un peligro para las personas que estaban recibiendo esa carta, y el peligro era que por la persecución que estaban sufriendo se sintieran tentados a regresar al judaísmo, con todos sus sacrificios, sus rituales y sus formas. Pero ¿qué dice el autor de esta carta? Nos está explicando por qué Cristo es superior a la ley de Moisés y superior también, por lo tanto, a todos esos sacrificios que había en el Antiguo Testamento. ¿Qué función tenían las leyes ceremoniales según este texto? Eran una sombra. ¿Notaron esa palabra? Dice, porque la ley, teniendo la sombra
de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, un símbolo, un símbolo. No estaban viendo la realidad como tal, o la imagen misma de esas cosas. Estaban viendo una sombra, un anticipo, un símbolo de esas cosas. Y como tal, como solo tenían el símbolo, nos dice el autor de esta carta, esos sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercan. Su efecto era limitado, ¿verdad? Y uno de los propósitos, o el mayor de los propósitos aquí, era enseñarles. En otras palabras, hermanos, eran como las peras y las manzanas, los palitos con los que Dios estaba enseñando a Israel para hablarles acerca de Cristo, de su sacrificio, nos dice la confesión, virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. De todo eso hablaban los mandamientos ceremoniales. Esos símbolos hablaban del Mesías, hablaban de la pureza de Cristo, ¿verdad? Y se nos dice en el Antiguo Testamento que los sacrificios debían ser sin defecto. Los sacerdotes no podían ofrecer un animal que tuviera algún defecto en su cuerpo, simbolizando así la pureza de Cristo, la plenitud, la completitud de su carácter, simbolizando su obediencia, simbolizando la reconciliación. Por ejemplo, si ustedes leen Levítico capítulo 16, el día de la expiación, había 2 sacrificios. Uno se enviaba al desierto, como para simbolizar, hermanos, cómo Cristo se lleva lejos nuestras ofensas, nuestros pecados. Y otro animal era ofrecido para que el sumo sacerdote tuviera acceso a la presencia de Dios detrás del lugar santísimo. Entonces, todas esas cosas, todos esos rituales, todos esos sacrificios, toda la sangre, todo lo que había de por medio, hablaba de manera anticipada acerca de Cristo. Vemos algo muy parecido en la carta a los Colosenses, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2:17. Hablando, ¿verdad?, acerca de la comida, la bebida, los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo, el apóstol Pablo dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cómo funcionaban todas esas cosas? Como una sombra de lo que había de venir, un símbolo de los bienes venideros. Los colosenses estaban poniendo su atención en los ritos como medidas de espiritualidad, ritos que venían del judaísmo y probablemente otros ritos más modernos. Pero Pablo les dice que esas cosas ceremoniales de la ley eran una sombra de lo que había de venir. Por otro lado, hermanos, la confesión nos dice que había otra cosa de lo que hablaban esos mandamientos. Dice, en parte, dando diversas instrucciones sobre deberes morales. Entonces, los símbolos no hablaban solamente de Cristo, también hablaban de instrucciones sobre deberes morales que tenía el pueblo. Y el ejemplo que se nos da allí está en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera a los Corintios 5, 7. Que dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vean la profundidad de lo que Pablo está haciendo ahí. ¿Cuándo fue establecida la Pascua?
en el Antiguo Testamento. Justo, ¿verdad?, antes de que Israel saliera de la tierra de Egipto, la última de las plagas se traslapaba con la celebración de la Pascua. Eso está en Éxodo capítulo 12. La Pascua, ¿verdad?, incluía un sacrificio, un animal que se ofrecía en sacrificio, y Dios había encargado a Israel que pusieran sobre los dinteles de su puerta la marca de la sangre del sacrificio pascual. Pablo nos dice que Cristo es el cumplimiento de esa fiesta, que nuestra Pascua es Cristo y que Él ya fue sacrificado por nosotros. Pero tomando, hermanos, toda esa simbología que había en la Pascua, Pablo le dice a la congregación de los Corintios: límpiense de la vieja levadura. Y esto parece incluir al menos dos cosas: la jactancia que tenían los corintios en ese momento y el hecho de que entre ellos, según el capítulo 5, había un hombre que estaba practicando un pecado innombrable. Era tan grotesco lo que estaba haciendo que Pablo dice: saquen a ese perverso de entre ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Que así como la Pascua se celebraba con panes sin levadura, eso era un símbolo de la pureza que Dios espera en medio de una congregación sin levadura. De esa forma, hermanos, el símbolo de la Pascua no solamente habla de Cristo, habla también de la pureza que Dios requiere de los adoradores, o sea, nosotros. De esa manera, Pablo nos da a entender que las leyes ceremoniales tenían el fin también de hablar de estas cosas. Por último, hermanos, veamos en el tercer punto, ¿qué es lo que pasó con estas leyes en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hace Jesucristo con esas leyes ceremoniales? Vamos a ver la abrogación de esas leyes. La confesión dice, por último, leyes ceremoniales, todas estas que, al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para ese fin. La confesión comienza así: al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas. Esas palabras vienen de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos dice que las ceremonias habían sido establecidas hasta el tiempo de reformar las cosas. Tenían, hermanos, un lapso, ¿verdad?, en el propósito de Dios que era limitado para un cierto tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Cuándo ocurre eso? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez, ¿verdad?, que tenemos la imagen misma de esas cosas de las que se hablaba en el Antiguo Testamento, ya no hay necesidad de que continuemos con esas leyes ceremoniales. Por eso la confesión sigue diciendo que han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para ese fin. ¿Qué pasó con esas leyes? Cristo las quitó, las abrogó. Ya no tienen más funcionamiento para nosotros en lo que respecta a lo que estamos hablando. ¿Nos siguen enseñando si leemos el Antiguo Testamento bajo estos lentes? Sí, pero ya no son para nosotros, ya no son vinculantes para nosotros. Nosotros no tenemos por qué obedecer esas leyes. Las ceremonias hablaban de Cristo. Él es el verdadero Mesías de quien hablaban la ley y los profetas, y como único dador de la ley, la confesión nos dice, ha recibido autoridad para quitar. ¿Cuáles mandamientos, hermanos? Acuérdense de las distinciones que tenemos en la mente. Las leyes positivas. Ya ven que eso tiene una aplicación bien práctica.
Veamos además Colosenses capítulo 2, que es otro de los textos que la confesión cita aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Nos dice la confesión, hablando acerca de la obra de Cristo en la cruz, nos dice, la escritura, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y después cita el versículo 16 y el 17, ahorita habíamos visto el 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Eso venía en el Antiguo Testamento. Los judíos, hermanos, no podían comer cualquier cosa. Tenían que hacer distinciones en los animales, este sí, este no. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué le dice Pablo a los colosenses entonces? Que ese ni siquiera debía ser un motivo de disputa, no debía haber pleito por eso. Cristo había anulado esa acta de decretos que estaba contra nosotros, esa pila, ¿verdad?, de las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, que hacían separación también entre judíos y gentiles. Y la sombra de esas cosas ha dado paso ahora a la realidad que tenemos en Cristo. Por eso ya no hay necesidad de hacer esas cosas, ni deberían ser, ¿verdad?, un distintivo de espiritualidad, mucho menos. Por último, el último texto que se nos cita aquí, hermanos, muy similar, es Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16. Efesios 2, 14 y 16. Hablando acerca de Cristo, Pablo nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, a ver, ¿cuáles son los pueblos? Judíos y gentiles. Dios había hecho separación entre judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared? Consistía, en parte, en los mandamientos o leyes ceremoniales. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo es nuestra paz, entonces Él derriba esa barrera, Él hace de dos pueblos, ¿verdad?, judíos y gentiles, un solo pueblo en unión con Él. ¿Cómo podemos, hermanos, para terminar, aplicar lo que hemos encontrado en este párrafo? En primer lugar, aprendamos a ver a Cristo en las ceremonias del Antiguo Testamento. ¿Hemos sentido apatía al leer acerca de las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento? Yo creo que si somos honestos vamos a decir, ¿sí? No le entiendo. ¿Por qué Moisés habla de tanto sacrificio, tanta sangre? Reconozcamos, hermanos, que esas cosas apuntaban al Señor Jesucristo, apuntaban a su salvación. Era la manera en que Dios le estaba enseñando a Israel. Si estudiamos la palabra de Dios y lo pedimos en oración, vamos a poder ver a Cristo más claramente en las Escrituras y entender por qué razón fue que el Señor dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso incluye el libro de Levítico. Por último, no hagamos caso de aquellos que quieren obligar a los creyentes a volver a las ceremonias. Yo les decía en un principio, estos grupos están en nuestro país y están creciendo, ¿verdad? Y hablan con un lenguaje, hermanos, con palabras en hebreo, le dicen a la gente, ustedes no entienden la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra traducción y la leemos en hebreo y le componemos y deshacemos y le cambiamos. No van a decir eso, pero eso es lo que hacen en realidad. Pasó en la historia de la iglesia y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La primera gran controversia
según el libro de los Hechos, capítulo 15, que se dio en la iglesia, era: ¿es necesario circuncidarnos conforme a la ley de Moisés para ser salvos? ¿Cuál fue la respuesta? No. Antes, dice el apóstol Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. No podemos volver a ese yugo. Así hay muchos grupos que quieren volver a las sombras en el día de hoy. Tienes que guardar esta y la otra fiesta, tienes que usar estas palabras, tienes que llevar tu gorrito, etc. Si honramos, hermanos, a Jesús como el verdadero Mesías y dador de la ley, honraremos también lo que Él dijo. Y su obra, ¿verdad?, lo que Él logró para nosotros, incluye la abrogación de esas leyes ceremoniales. Si lo vemos de esa manera, vamos a estar honrando a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en favor nuestro. Amén, hermanos.